Capítulo 6 de Hechos, hermanos. Como les decía, en los dos capítulos anteriores estuvimos viendo, vamos a llamarlo las matemáticas de Dios, como Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, los vimos en el capítulo 2. Vimos también Dios cómo multiplicaba a los creyentes. Tristemente vimos en el capítulo 5 cómo Dios también sustraía o restaba a personas que estaban en esta condición y Dios pues los decidió quitarlos. Entonces vemos cómo Dios añadió, cómo Dios multiplicó, cómo Dios restó. Pero lo que nunca Dios hace es dividir. Eso lo hace el ser humano, somos buenísimos para eso. Y vamos a ver el día de hoy, podríamos ir incluso ya a las matemáticas del hombre, las cosas que a veces hacemos. Vamos a iniciar, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, vemos la primera parte dice que en aquellos días nuevamente creció el número de los que estaban ahí. Entonces vemos que esto puede a veces suceder y es algo que podríamos esperar como producto normal del crecimiento. Si bien en la naturaleza del ser humano está el dividir, de ninguna forma nos deberíamos de acostumbrar a ello, porque es un fruto de la carne, y el propósito de la madurez en Cristo es dejar las obras de la carne y acercarnos o perseverar en las obras del Espíritu. Pero es algo que sucede, creció el número de los discípulos, y entonces, ¿qué dice? Primera cosa, hubo murmuración. ¿Qué es esto de murmuración? Cuando nosotros hablamos de la palabra dividir, es algo muy contrario a lo que había sucedido en los capítulos pasados, que dice que todos estaban unánimes, todos estaban juntos, unánimes en pensamiento, unánimes en propósito, e incluso vimos en el capítulo pasado también unánimes en posesiones, nada decía tener que lo suyo era suyo, sino todos compartían, ¿no? Y vemos que padre, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nadie les obligó, nadie les dijo, vamos a no. El caminar con Cristo produjo en ellos esta unanimidad de pensamiento, de propósitos e incluso en las posesiones. Pero creció el número de los discípulos, y aquí dice discípulos, personas que estaban acercándose a Dios. Pero sucedió algo, hubo murmuración. La murmuración era en dos grupos, dice de los griegos contra los hebreos. Ahora, ambos eran judíos. Ambos grupos eran judíos. Lo que sucede, como podríamos incluso ver el día de hoy en Israel y en muchas otras partes, eh, debido a la cultura griega, pues muchos de los que vivían en Israel y también por la diáspora por lo que había sucedido en la diáspora, muchos habían nacido en otros lugares y entonces habían regresado a Israel y sus costumbres, su forma de vestir, incluso el idioma que ellos hablaban, a pesar de que todos en ese momento el común era el arameo, muchos hablaban griego, aquellos que habían sido educados en diferentes lugares. Pero también había judíos que habían nacido en Israel, que habían crecido en Israel, y entonces ellos hablaban hebreo, aparte del arameo. Eran personas que sí también, al mismo tiempo, sentían este celo de, es que nosotros nacimos aquí, somos como más puros que nada, ¿no? Somos los mejores casi casi. Entonces estaban estos dos grupos. Ambos habían creído en Cristo Jesús. Pero una diferencia de nacimiento, algo que en nuestra vida, o más bien en su vida común, en su vida corriente, era tan importante, tristemente lo estaban trayendo también a la iglesia. Esta diferencia de yo hablo esto, tú hablas esto, yo nací aquí, tú naciste allá. Entonces había una diferencia natural que estaba tratando de producir algo en lo espiritual dentro de la congregación. Ahora, dice aquí que hubo murmuración. ¿Qué es la murmuración o qué es el chisme? Yo a veces lo entiendo muy fácil de esta forma. Cuando nosotros damos información innecesaria de la manera no adecuada. Por ejemplo, cuando decimos, oye,
¿Ya viste los zapatos que trae la hermana? Como innecesario y el tonito inadecuado. Y eso es chisme, eso es, o sea, eso es rumor, ¿no? Entonces hubo esta diferencia, pero en lugar de comentarlo, en vez de expresarlo de la forma adecuada con las personas adecuadas, empezaron a comentar entre ellos. Esta murmuración dice contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Entonces empezó a haber esta queja hacia los que habían nacido en ese lugar, y seguramente también la queja estaba extendiéndose a los líderes, diciendo como, y mira, ellos no hacen nada, deberían de poner orden, deberían de vigilar mejor. Entonces un descontento, algo que sucedió posiblemente entre dos personas, se extendió a, no solo son dos personas, sino son todos ellos, la bola de hebreos, y también los líderes posiblemente, porque no hacen nada. Entonces, un problema entre, vamos a llamar particulares, se extendió y y produjo una división por no dirigir el problema a las personas adecuadas. Murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿De qué? De que de que ellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, vemos que el problema era porque, debido a la pobreza que había, la iglesia había establecido un sistema, un programa de alimentar a las personas que estaban en necesidad. Y ellos decían es que les dan preferencia a los que hablan hebreo, a los que son de aquí. Entonces, también, y esto aquí tenemos que ser justos con la palabra, no nos dice si esto es real, fue real o no era real, pero esta era la percepción que ellos tenían. Ahora creo que es importante que lo deje así la palabra, porque el punto no era si eran desatendidas o no. Nos quiere enfocar a que esto es algo que va a pasar. Personas que van a percibir que sus propios intereses son desatendidos a la luz de los intereses de los demás. Y quiero que noten que lo que está sucediendo es que estaba ocurriendo lo contrario de los capítulos pasados. Ya no eran las cosas en común, sino mi comida, tu comida, mis hijos, tus hijos, mi esposa, tu esposa. Ya no tenían la percepción de comamos todos juntos, todos disfrutemos, sino que algunos era algo más, ¿sale? Entonces aquí estamos viendo este problema por estas expectativas que tenían. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cuando nosotros leemos, vamos a leerlo, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6 y vamos a iniciar desde el versículo 3. Cuando llegamos al capítulo 6, sabemos que Pablo está cerrando la carta que envió a Timoteo. Entonces está dando un resumen de todo lo que habló, las recomendaciones finales. Habló acerca de cómo distribuir también la ayuda a los demás, eso es lo que nosotros vimos en el capítulo 5. Habló acerca de los requisitos de los obispos, de los líderes, acerca de la salvación, acerca de lo que esperaba de Timoteo como un creyente, como una persona que estaba hablando la palabra. Advirtió acerca de las falsas doctrinas y conjunta esto en la última parte del capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, si alguno practica, enseña, dice o habla algo diferente a esto y te dice, sí, está bien que creamos en esto, pero, dice, a ese tipo de personas, dice, está envanecido,
nada sabe. Y no importa cuántas maestrías y títulos tenga en teología. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen. Y ahorita va a decir que nace esto. Entonces dice, tengan cuidado. Ten cuidado, Timoteo. Si alguno, y dice incluso tú mismo o alguno de ustedes, no se conforma, es decir, no amolda su vida a estas sanas palabras, a la doctrina, si quiere añadir algo, si quiere buscarle otra cosa, si quiere buscar una justificación, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen, y nace lo siguiente: envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces le dice, ten cuidado porque esto es lo que nace, eso es lo que produce. Va a producir envidias, y lo estamos viendo en el ejemplo en Hechos, pleitos, blasfemias, es decir, que incluso hablen cosas no congruentes con la verdad, y malas sospechas de, oye, ¿por qué me habrán visto mal? Es que se me hace que pensó todas estas malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oye, pero qué duro, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí está la recomendación. Pero tú, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, huye de estas cosas. Huye de que no sea suficiente la palabra para ti. Huye de las envidias. Huye de los pleitos, de las malas sospechas, del amor al dinero, de ganancias deshonestas. Huye de estas cosas de las cuales se ha advertido. Y sigue, en cambio, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Describe que va a suceder estas cosas. Esto es algo que ocurre. Esto es producto del hombre caído, del hombre que da lugar a su carne. Pero si tú eres una mujer o un hombre de Dios, esto es lo que debemos de seguir. Entonces, está advirtiendo Pablo contra estas conductas. Vamos a leer otro versículo que está en Filipenses. Filipenses 3, bueno, vamos a nada a comentarlo. Filipenses 3, del versículo, ¿cuál era? Filipenses capítulo 3, nos dice, hay de aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo, hablando de los que causan divisiones. También en el libro de Gálatas nos menciona, ya me estoy yendo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, habla, eso vamos a leer, vamos a Gálatas. Es un... Ay, espera. Si alguien lo tiene, lo podría leer, hermanos. Gálatas 6, versículo 16. Gálatas 5, 16, perdón. Porque el deseo de la carne, gracias hermano, es contrario al del espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Esa es la verdadera guerra espiritual, la que se lleva a cabo en nuestros corazones. Cuando nuestros deseos, los deseos de nuestra carne, luchan contra los deseos del espíritu.
Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son, y aquí describe varias, pero para lo que estamos estudiando el día de hoy vamos al versículo 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto, versículo 22, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La palabra de Dios habla acerca también de algo que abomina a Dios, algo que a Él dice que su alma abomina, está en Proverbios. Y una de esas cosas que Dios abomina es los que causan división entre hermanos. Entonces, la palabra es reiterativa acerca del desagrado de Dios con esto. Ahora, una vez me encontré a una persona que me decía, bueno, ¿y qué de Jesús? Porque él dijo, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer división. Y dije, es una excelente pregunta. Él habla de la división de la que está hablando, es acerca de la verdad contra el pecado. Él vino a dividir eso, a separar. Eso claro está. Pero de lo que estamos hablando, le decía, no te quieras hacer para otro lado, lo que estamos hablando es de la división entre hermanos. Eso es de lo que está condenada la palabra. La división producto de dar lugar a la carne, no de darle lugar al espíritu. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. Estábamos viendo a un grupo de personas que habían antepuesto sus propios propósitos y estaban dando lugar a la carne por no perseverar en el espíritu, y estaba produciendo murmuración, es decir, estaban hablando unos de otros sin ir directamente con el del problema, sin ir con los responsables, sino simplemente se dedicaron a hablar. Y entonces estaba produciendo un problema en la iglesia que había nacido. Entonces es algo que nosotros no tenemos que espantarnos, pero que sí tenemos que solucionar. Ahora quiero que veas la solución. La solución que nosotros vamos a ver es un grupo de personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. La división es algo común en los seres humanos. La solución son estos mismos seres humanos transformados por Dios. Esto debemos aprender, que la división acaba cuando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo actúan. La división ocurre cuando hombres llenos de la carne actúan. Si nosotros damos lugar a la carne, habrá división. Si damos lugar al Espíritu, habrá unión. Los frutos del Espíritu. Vamos a ver qué es lo que describe a continuación. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, anteriormente, y esto se me hizo interesante, cuando había habido un problema de algo similar de la alimentación. Recuerdan la alimentación de los 5,000. Jesucristo les dice, aliméntenlos. Ellos, no, mejor diles que se vayan, ¿no? No queremos problemas, que cada quien vaya para su lugar. También en otra ocasión venía una mujer clamando por ayuda de Cristo y ellos le dicen a Jesús, despídela, dile que se vaya, que no moleste. Pero aquí enfrentaron el problema. Había un problema en la distribución, habría un problema de división y ellos lo enfrentaron. Y esto es algo también importante. La división, como cualquier otro pecado, no se soluciona con darnos la vuelta y hacer como que no sucede. Eso nunca ha funcionado y nunca funcionará. Cuando hay un problema, cuando hay un pecado, no le des la vuelta. El tiempo no cura todas las heridas. El tiempo no arregla los problemas. Creo que lo sabemos. Los agrava. ¿Qué es lo que necesitamos? Enfrentarlos. ¿Pero cómo? Vamos a verlo. Convocaron y dijeron, por una parte, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo recuerdo de pequeño decir, ay, pues qué payasos los discípulos, pues qué les cuesta ir a dar comida, ¿no? No está hablando de eso. Las mesas no se refiere únicamente, a lo mejor tienes la idea así como de México, la lona así amarilla, las mesas largotas y platos de unicel sirviendo el mole. No, no está hablando de estas mesas. Recuerda, muchas personas estaban donando cosas. Entonces, el servir a las mesas, y cuando vemos la palabra también en griego, describe algo similar a las mesas de cambio, que era donde Mateo trabajaba. Eran como pequeños puestos o stands, donde se recaudaba lo donado, se administraba, se contabilizaba, se distribuía. Era un trabajo que no era simplemente dar comida, sino era un trabajo que implicaba invertirle bastante tiempo. Y no era únicamente un día, sino algo que abarcaba toda la semana. Por lo tanto,
Ellos dicen, no es que no quisieran, no es que ya estaban en otro nivel como para no hacerlo, sino que a ellos se les había sido encargada una función. Y esta función era la de enseñar la palabra. Era algo importante, que si ellos no lo hacían, nadie más lo iba a hacer. Por lo tanto, tendría que haber alguien más cooperando para resolver el problema. Ellos eran encargados de distribuir, ellos eran encargados de liderar, de enseñar. Entonces, piden la ayuda de otros hombres que puedan estar preparados para esto. Queridos hermanos, tenemos que entender esto. Hay muchas personas, y la he escuchado, que cuando hay problemas dicen, pues es que yo no soy quien para decirle, ¿no? Y evitamos toda responsabilidad con esta frase. Pero necesitamos saber que posiblemente nosotros somos, si Dios te permitió escuchar algo, si Dios te permitió que alguien se acercara y te dijera, oye, tengo este problema, ¿por qué crees que es? ¿Dios quería compartirte el chismecito? No, quiere que tú tomes parte en esto y con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo, obres conforme a verdad. Ese es el porqué. Eso es para qué. Entonces, tenemos que saber que en algunos casos posiblemente nosotros seamos los más adecuados. Y entonces tenemos que actuar conforme a la verdad. Si tú te das cuenta, y no es para esquivar tu responsabilidad, pero que tú no eres el adecuado o la adecuada para resolver el problema, busca solucionarlo a través de la persona adecuada. Pero no esquives la responsabilidad. Y mira, hermano, yo no soy adecuado, pero mira, ven, vamos a hablar con el hermano. Y de una vez, jálatelo y hablen, ¿no? Y se soluciona. Tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces, los apóstoles reconocen que a pesar de que ellos podrían, por el número y la cantidad de personas que había, era necesario incluir a más personas en las responsabilidades que estaban surgiendo. Y esto es también importante anotar en la congregación. A la medida que vamos creciendo el día de hoy, pues venimos poquitos, ¿no? No sé si siguen comiendo rosca de reyes o qué será, pero hemos estado como congregación, Dios ha añadido varias personas y es necesario que más y más de nosotros nos involucremos en el servicio. ¿Por qué? Porque no es, ay, mira, voy a ir a la iglesia del pastor. No es mi iglesia. Ni siquiera es de ninguno de nosotros, es de Cristo. Pero Dios nos ha puesto a todos como un cuerpo para satisfacer las necesidades de adoración a Dios y de servicio a los hermanos. Por eso es la constante invitación a que nos involucremos en el servicio. Creo que nadie piensa eso, pero las sillas no se quedan aquí puestas toda la semana y llegamos y ya están mágicamente puestas. Las carpas no se ponen solas, el sonido no se conecta solo. Se necesita que todos nos involucremos en estos aspectos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar, alabar juntos, también estar cómodos, sin sol y todo eso. Entonces es necesario que a medida que vamos creciendo, más y más de nosotros nos involucremos en el servicio. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque hay necesidades. Les dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora aquí, ojo, no se trata de, hey tú, vas pasado por la calle, ven, vas a predicar. No se trata de eso. Necesitamos saber que las personas que han de servir no es que necesiten habilidades especiales, sino una condición de relación con Dios que se refleja en algo. Vamos a ver cuáles son estas cosas. Primero, busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Primero dice 7, ¿no? Y muchos dirán, ¿tienen que ser 7? No, no necesariamente. ¿Por qué ellos eligieron 7? Muchos dirán, porque es el número perfecto de Dios. Bueno, no tanto por eso. Es que como judíos, cuando había un problema en la sinagoga, lo que se hacía es que se buscaban a 7 varones y esos 7 varones eran los que resolvían el problema. Entonces ellos en su concepción judía de las cosas dicen, pues estamos acostumbrados a hacer que sean 7 y vamos a elegir a 7. No por otra cosa, no tiene ningún significado, sino era lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces posiblemente en lugares se ocupen 7 personas, a lo mejor en otros lugares 2, a lo mejor en otros lugares 30. El número de personas que sean necesarias para solucionar el problema. 7 varones de buen testimonio. Primera cosa, es importante que aquellos que han de servir al Señor tengan buen testimonio. Todos tenemos una vida antes de Cristo. Cosas de las que no nos enorgullecemos. Cosas que hicimos, cosas que dijimos,
algunas formas en las que nos comportamos. Y sabemos que Dios ha perdonado todo eso. Pero a partir de que conocemos a Cristo, es necesario que nuestro testimonio cambie. Y de ese testimonio es del que está hablando. ¿Qué es lo que has hecho con tu vida después de Cristo? Eso es importante. Hermanos, el pasado, tristemente para algunos, no lo vas a cambiar. Hiciste, dijiste lo que dijiste. Y te comportaste de esa forma. Pero Dios ya lo perdonó y te has arrepentido. ¿Qué estás haciendo con tu testimonio después de Cristo? Esto es de lo que se está hablando. Y es importante que aquellos que hemos de servir demos buen testimonio. Mira, estamos acostumbrados, o tristemente se está acostumbrando parte del cristianismo en el mundo, a decir soy cristiano, pero en la semana hago y deshago como se me antoja. Y esto no es una evidencia de nacer de nuevo. Esto no es una evidencia ni siquiera de ser creyente. Porque el que es creyente cambia. No hay otra opción. El que es creyente cambia. Y si estás teniendo problemas a través de esto, pregúntate, ¿estoy teniendo comunión con Cristo? Bueno, hermano, entonces no. Ahí ese es tu problema. Ya ni lo busques más. Comunión con Cristo, ¿a través de qué? Oración, lectura de la palabra, comunión unos con otros, congregarte. Eso es lo que nos describe, estuvimos viendo en Hechos. Persevera en esto y te aseguro, no porque lo digo yo, sino porque lo que dice, que el que santifica es Cristo, dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él cambia corazones. Entonces, de buen testimonio. Hermanos, después dice, llenos del Espíritu Santo. Entonces, estaban buscando a personas con un buen testimonio y aparte llenos del Espíritu Santo. En mi auto o en la moto veo el circulito de cristal que tiene, digo, bueno, tiene, está lleno de aceite. Los cristianos no tenemos como un circulito donde se pueda ver una varilla para ver qué tan llenos del Espíritu Santo. Pero hay frutos. Los frutos que vimos. El fruto del Espíritu es gozo. Es amor. Gozo, paz, paciencia. Esto debe de estar presente en nuestras vidas. Y estos son los frutos por los cuales uno puede decir, bueno, hasta donde alcanza mi entendimiento esta persona, está caminando en el Espíritu, porque sus frutos son de andar en el Espíritu. Pero si la persona es una peleonera, si la persona es esto, lo otro, podrías dudar del Espíritu Santo o de que esté perseverando en el Espíritu. Podrías llegar a pensar que incluso en lo que está perseverando más es en la carne. Y aquellos que van a servir, es necesario que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es nuestra insistencia una y otra vez a todos los que sirven en la congregación. Necesitan entregar un devocional semanal. No es una ley de hombres que digamos, ay, nomás ponen trabas. No. Mira, hermano, no es únicamente para servir. El creyente debería de ansiar la palabra. Debería anhelar la palabra. Es hambre natural de haber acercado a Cristo. Y es por eso que aquellos que están sirviendo debe de ser más su acercamiento, su tiempo con Dios. Entonces se necesitan a personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y después, dice, y de sabiduría. Mencionaba en la mañana en el discipulado que hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. He conocido a personas sorprendentes que te pueden recitar salmos completos, capítulos así de memoria. Y tú dices, órale, qué padre memoria. Pero la sabiduría es la aplicación correcta de ese conocimiento. ¿De qué te sirve el conocimiento si no lo aplicas cuando llega la hora? Primero en tu vida, obviamente, claro está. Y en las circunstancias que se presentan. Y esto es de lo que está hablando, esta sabiduría. Hombres que este conocimiento de Dios, este acercamiento a Dios, es aplicado en el momento correcto y de la forma adecuada. ¿Te han dicho alguna vez, es que el problema no es lo que dices, sino cómo lo dices? Te falta sabiduría. Porque incluso la palabra debe ir acompañada con mansedumbre. Una forma adecuada de expresarla. No ocultarla, no diluirla. A lo que me refiero es sabiduría para hablar.
cuando haya que hablar con amor pero con dureza, y con amor pero con delicadeza. Hay que tener esta sabiduría. Y esos eran los hombres que se estaban buscando. Pregúntate, hermano, si me gustaría que te preguntaras, hermano y hermana, ¿hubieras sido elegido en ese momento? Hubieran dicho, no, pasen a otro. Esto es algo que debemos de pensar. Si hubiéramos sido estos hombres elegidos para solucionar la división que está sucediendo en la iglesia, o por nuestro perseverar en la carne, nos hubieran dicho, no, pues ellos son los que están causando el problema, ¿no? Esto es algo que debemos de pensar, porque sabemos, y puedes verlo, hermano. Hoy muchas iglesias, obviamente aparte de existir división entre ellas, hay, aparte de la división, o sea, sumándole a la división de lo del Espíritu Santo, sumado a la división de que me pongo falda o me pongo pantalón, y a muchas que ya nos hemos acarreado durante todos esos años, ahora la división de que la vacuna o no la vacuna, la de si es marca, o sea, todas estas nuevas ondas que le hemos sumado a la división. Y entonces, ¿qué tipo de hombres y mujeres somos nosotros? Aquellos que sumamos a la paz, a las que como en Timoteo dice, pero tú hombre de Dios, enfócate o persevera en el amor, la justicia, la piedad. ¿Qué tipo de hombres somos nosotros? ¿Qué tipo de mujeres? Porque estos son los hombres y mujeres que se requieren para este tiempo, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, a quienes se les encargue este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, vuelvo a repetir, porque esto es algo muy importante. No es, y por el perfil de hombres que se buscaba, no es que esta labor fuera secundaria, era muy importante, pero era una labor que los discípulos, por la cantidad de trabajo, no podían hacer. Y muchas veces, a mí me ha pasado, y posiblemente tú lo hayas hecho, cuando hay un problema en casa dice, ve por el pastor, tráetelo. No, mi hermano, el mismo espíritu está en tu corazón. Y no quiere decir que no pueda ir el pastor. Pero hay momentos en los que tú eres el más indicado. Por el tiempo que has pasado, por la palabra que tienes, por el espíritu que mora en ti. Debemos de entender que hay momentos en los que tenemos que afrontar los problemas como los discípulos. Pero obviamente buscar y ser estos hombres y mujeres correctos a través del buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiero recalcar, me pareció interesante el orden, no porque sea como así debe de ser, pero me pareció importante el orden que describe aquí. Dice, y nosotros persistiremos, primero dice en la oración y después en el ministerio de la palabra, es decir, en enseñar la palabra. Obviamente está implícito el estudio, ¿no? Obviamente. Pero la forma en la que lo expresan le da un gran peso a la oración. La oración es algo fundamental. Hay muchas personas que dicen, vamos a perseverar en dar comida y si da tiempo oramos. No, la oración es algo fundamental. Necesitamos primero ser guiados por Dios, instruidos por Dios, para después servir a Dios. Más adelante vamos a llegar que dice que estaba Pedro, estaban los discípulos, estaba Pablo, estaba Bernabé, dice que estaban orando y ministrando al Señor, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que yo les tengo. Estaban buscando dirección de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron? No se quedaron y se pusieron a hacer cosas, sino en lo que primero se enfocaron era la oración y ministrar al Señor. Es decir, ministrar quiere decir servicio con adoración. Lo servían y lo adoraban, o lo adoraban y le servían. Es importante que si queremos servir a Dios, la oración tenga un peso grande en nuestra práctica diaria. No como una religiosidad, sino como una necesidad de, Padre, guía mis pasos. El Salmo que dice, de mañana me presentaré a ti, refleja una costumbre judía muy importante. Los judíos, lo primero que hacían cuando se despertaban, los hijos corrían a la habitación del padre, corrían, y lo esperaban en silencio hasta que se despertaba. Y ahí estaban paraditos. Y una vez que se despertaba el papá,
Les decía, te voy a ocupar para esto, o les decía, ¿sabes qué? Hoy no hay nada, haz tus actividades. Y describe eso del Salmo, dice, de mañana me presentaré a ti, como ellos lo hacían. Voy a estar en la presencia de Dios y decir, Dios, ¿qué quieres hoy que haga? ¿Qué tienes para mí? Para escuchar su voz, para escuchar instrucción, dirección. Es importante la oración, presentarnos de mañana y decirle, Dios, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Ellos iban a perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu, de fe y del Espíritu Santo, y vamos a ver a Esteban en la próxima semana, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, unos iban a decir a Pumba, no, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y si observamos, cada uno de estos nombres son griegos. Esto quiere decir que los hombres que fueron elegidos dentro de este sector, de aquellos que seguramente su contexto era griego. ¿Por qué? Porque eran los más adecuados para el trabajo. Y aquí vemos algo también importante. A veces hay asuntos, por ejemplo, vamos a llamar como familiares, en las que tú, a pesar de ser un hombre lleno del Espíritu Santo de sabiduría, por la familiaridad, te sería imposible resolver un problema. Y a veces necesitamos a alguien diferente, con una característica diferente, que sea adecuado para el punto, ¿no? Para solucionar el problema. Y en este caso eran estos hombres. Como el problema había sido con los griegos, bueno, para que no subiera o se viera que iba a haber una forma diferente de actuar, escogieron a hombres con esta característica, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Para qué les imponían las manos? No era como algo de transmitir poder o algo, porque ahora estamos muy acostumbrados, es que me impuso las manos. Era una forma en la que ellos culturalmente decían, avalo a este hombre, o sí, yo doy fe de quién es este hombre. Por eso en Timoteo dice, no impongan las manos con ligereza, no avales la vida de los demás sin conocerlos, a eso es a lo que se refiere. Pero bueno, pusieron las manos sobre ellos y oraron por ellos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y nuevamente nota la forma en la que está descrita. Crece la palabra del Señor, se multiplica la palabra del Señor, es enseñada la palabra del Señor. Es decir, que los discípulos continuaron lo que fueron llamados a hacer. Estos hombres llenos de fe continuaron haciendo lo que fueron llamados a hacer. Y producto de eso, creció el número de discípulos. Y muchas veces queremos, es que cómo sería bonito que vinieran más personas. ¿Y cuando lleguen qué? ¿Van a haber chismes? ¿Van a haber división? ¿Vas a enseñarles cómo ser grosero con tus hermanos? ¿Para qué? ¿Quieres echarlos a perder? ¿Qué condenación? Primero que abunde y crezca la palabra del Señor, y después que Dios traiga a los que ha de traer. Esto es el orden, esta es la forma adecuada de hacerla. Hay que primero resolver estos problemas, hay que solucionar aquello que es deficiente, como Pablo le escribe a Tito, te he puesto en este lugar para que corrijas lo deficiente. Y es una labor difícil la que a veces Dios nos da a algunos, llegar a algún lugar para corregir lo que es deficiente, no porque seamos mejores, no, pero a veces nos encarga esto Dios. Y sabes, tenemos que ver, como te decía al principio, la forma en la que ha actuado Dios en este tiempo. Dios primero añadió a la iglesia y ellos estaban alegres, multiplicó, hizo crecer. Y a veces así sucede en nuestra vida. Conocemos a Cristo y vemos que Dios añade ciertas cosas, experiencias. Simplemente empezamos a abundar en el Señor. Y llegan momentos difíciles en los que el Señor sustrae algo. Y decimos, Dios, ¿por qué quitas? Y a veces es necesario que Dios quite ciertas cosas que estorban, que son pecaminosas, que apartan. El Señor nunca va a dividir. Eso es lo que hace el hombre. ¿Cuál es la solución para esto? Hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo.
llenas de sabiduría y de buen testimonio. Y entonces, ¿qué sucede? Podemos seguir perseverando y así como crece la palabra de Dios en nuestras vidas, en medio de nosotros en la congregación, Dios añade el número que Él quiera añadir. Y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Incluso esos hombres. ¿Y por qué pone este comentario? Porque eran esos que yo creo que ellos decían, Él va a ser el último en creer. Jamás van a creer los sacerdotes. Dice que muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. Posiblemente tú, cuando dije esto, haya venido a tu mente alguien, no, él tampoco nunca va a creer. Dios es experto en estos casos. Y si tú piensas o estás atravesando un problema en tu familia, en el lugar donde estás, de división, y tú puedes pensar, esto no se va a solucionar, créeme. Persevera en Dios, haz la parte que te toca y Dios actúa grandemente. Eso es lo que a nosotros nos toca. Este tipo de hombres, está buscando a Dios, este tipo de mujeres, y Dios hace su obra. Deja que Dios haga lo que Él le corresponde y tú enfócate en lo que se te ha pedido. Que crezca la palabra del Señor en tu vida y que Él multiplique lo que tenga que multiplicar.